Bueno, entonces ahora le toca su turno a Mónica Sermo, que ella es una colega del Instituto Mora, que nos ha acompañado ya en algunas otras sesiones del seminario, pero es la primera vez que ella hace una participación más en el tema, siempre más en otro ámbito como comentarista. Y en esta ocasión ella va a hablar de las misiones diaspóricas acerca del film Adiós querida de Urbeca. Bueno, yo le tengo que agradecer a Laura no solo la invitación, sino la insistencia, porque yo he venido otras veces como comentarista y como público y me ha encantado la dinámica. Y hace 2 años dije en un momento, no sé si vino de por medio, que yo iba a trabajar este documental de Ruth Béjar, y Laura no se olvida jamás de nada. Entonces, bueno, esta es la lectura que les quiero presentar hoy. Y lo que voy a hacer es, primero les voy a contar un poco en qué clave leo este documental, en qué contexto lo leo. Luego les voy a dar algunas guías generales sobre el documental, les voy a mostrar unos minutitos y voy a concluir. Y leo Adiós querida dentro de un corpus de producciones culturales post-feministas sobre viajes de regreso, producidas por mujeres latinas y latinoamericanas en las últimas 2 décadas. Mientras que el viaje funcionó durante el siglo XIX y la primera mitad del XX como disparador de textos utilizados por mujeres para explorar su subjetividad en relación a identidades nacionales, a principios del siglo XXI hay una serie de artistas visuales, cineastas, escritoras y académicas de diferentes disciplinas que utilizan el tropo del viaje para deconstruir el género narrativa de viaje, que ya es un género que en los últimos 30 años ha creado un corpus importante de estudios, 2 o 3 revistas, un diccionario. Entonces este género que se empezó a leer a partir de los 70 del siglo pasado, ahora es deconstruido por estas autoras y a la vez en este intento desarticulan la idea de la identidad colectiva estática. Estas obras tienen las siguientes características y les voy a dar así como muy someramente una serie de características y las podemos discutir después. La primera es que tienen una diversidad formal interesante. Hay una importante reflexión metatextual que pone en tela de juicio la relación con el corpus de la narrativa de viaje. O sea, son textos que abiertamente han leído no solo narrativas de viaje, sino también teorías sobre la narrativa de viaje y se pelean con ellas, o sea, citan a menudo, y con otras producciones culturales y también con las convenciones básicas de la narrativa de viaje como género y de los géneros de la otredad, ¿no? De lo que Gayatri Spivak llamó de los géneros del resto del mundo, como lo que hablaba Laura de National Geographic. La segunda característica es que se privilegia lo autobiográfico y se usa muy tímidamente la idea de colectividad. La tercera característica es que estas producciones tienen un propósito estético que se impone sobre el propósito informativo e histórico. Por eso mismo, la cuarta característica es que la relación con la alteridad no se percibe como transparente, sino que es el eje principal y central de la narrativa. O sea, se cuestiona continuamente esta relación entre el yo y el otro. Y la quinta característica, ¿por qué la llamo postfeminista? Es porque son productos culturales que han integrado ya discursos de género emanados del feminismo, pero no se estructuran alrededor de reivindicaciones, mientras que narrativas de este tipo hasta los 60 y 70 muy claramente se estructuraban alrededor de reivindicaciones concretas. Ahora, especialmente desde la voz de estas artistas, narradoras, antropólogas, siempre se articula un discurso que ya toma esas reivindicaciones como logradas para un cierto sector de la población de las mujeres en los centros metropolitanos. Por otro lado, estas mujeres cuestionan los modos en que los feminismos metropolitanos utilizan a la mujer del tercer mundo como modelo de pasividad e ignorancia. Marta Serviliano, que es una antropóloga, por ejemplo, dice que ellas, que como antropóloga argentina trabajando en Estados Unidos, tiene que pelearse continuamente con esta imagen de la mujer latina como pasiva, ignorante,
que hay que ir a salvar, ¿no? Este esquema, este estereotipo del feminismo blanco metropolitano, principalmente en Estados Unidos, pero a la vez a estas mujeres les interesa el feminismo como discurso, entonces está esta tensión. Y ahora voy a pasar a Dios querida. En el año 2002, Ruth Behar presentó su película documental Adiós querida, un documental en primera persona en el cual la antropóloga presenta su relación con Cuba, país en el que nació en 1957 y del cual partió con sus padres en 1962. Ruth Behar era ya para entonces una antropóloga muy reconocida con trabajo académico sobre México y España. Trabajaba donde sigue trabajando en la Universidad de Michigan y era una figura central en lo que es la antropología feminista, principalmente en Estados Unidos. Antes de realizar la película, Behar ya había explorado su relación con Cuba en poemas y narrativas personales. En la presentación de la película, le voy a circular la cajita para que lo miren, ella la presenta como una cubana americana en busca de recuerdos sefarditas. Eso es lo que dice ella misma. La película tiene 3 momentos geográficos: Cuba, Miami como el centro de la diáspora cubana y 3 puntos del nordeste de los Estados Unidos: Queens, donde viven los padres de Behar, Ann Arbor, Michigan, donde vive ella, y Filadelfia, donde vive su hermano Mori. La protagonista enlaza varios exilios: el de los judíos de España durante la Inquisición, el de los judíos polacos y turcos a principios del siglo XX a Cuba, y el de los cubanos que se fueron después de la Revolución. La palabra diáspora conecta los diferentes exilios y aparece al principio de la película como el nombre de una barca de madera en medio de olas tumultuosas de un mar embravecido, y eso también está en el afiche. Esta barca es simbólica, es una barca que no se le da crédito en ningún momento al artista, pero ella lo ve en una exposición en Miami. Y si miran la cajita, los otros símbolos que aparecen son la estrella de David y el ancla, que es un ancla que en la película aparece en un ropón que la abuela llevó de Turquía a Cuba y que una tía cuida en Miami. Behar utiliza varias acepciones del término diáspora. La primera es la diáspora del pueblo judío, que es la utilización más tradicional del término, ¿no? Marca el momento de diseminación entre los siglos 8 y 6 a.C. En la película, Behar se enfoca en un momento de la vida diaspórica, que son los siglos de vida judía en la península ibérica, que termina con la expulsión en 1492. Esto aparece como una línea ininterrumpida de vida judía sefardita que incluye los 500 años de vida judía en España, que terminan en 1492, y la utilización del español como idioma. Paradójicamente, esta reivindicación del español como idioma judío y la linealidad de los judíos como hispánica fue rescatada por primera vez por el escritor argentino Alberto Gerchunov en su libro Los gauchos judíos de 1910. Pero esto no es retomado hasta el fines del siglo XX en Estados Unidos dentro del debate del multiculturalismo y la creciente presencia latina. El primero en rescatar esta idea y en publicar en inglés Los gauchos judíos es el mexicano Ilan Stabans, que es uno de los voceros más importantes de esta idea de los judíos como español, y otra de las personas que hace lo mismo es Ruth Behar. O sea que voy a hablar un poquito más después. La segunda diáspora que presenta Behar es la de los cubanos que se fueron a Estados Unidos en categoría de refugiados después de la Revolución. Esta diáspora está completamente descontextualizada en el film. No se explica cómo fue la situación de los cubanos al llegar a Estados Unidos ni la excepcionalidad del refugio cubano. Recordemos que la categoría de refugiado ha sido otorgada muy excepcionalmente en Estados Unidos. La revolución se presenta en términos familiares y hasta domésticos. Los padres se alegran porque después de la revolución la madre se puede comprar una lámpara.
esto es lo que ella dice de la revolución. Pero cuando se radicaliza y se expropian las propiedades, deciden partir. La descontextualización evidente no permite hablar de este film como una visión histórica de Cuba, esta invitación de Laura a hablar de visiones históricas del Caribe, aunque sí pareciera figurar de manera importante en modos de entender el ser segunda generación cubano-americano dentro del debate de los hyphenated identities en Estados Unidos. En Adiós querida, el exilio está representado en la lengua. La lengua misma es la metáfora de la distancia. La película se mueve en dos idiomas básicos, el español, yo creo que esto de hacer las cosas en la institución de uno tiene el problema de las hace a último momento. Pero creo que me falta una hoja, me falta una línea. Los idiomas en los que se mueve son el español y el inglés, y aparecen los idiomas de la diáspora judía, el irish y el ladino, privilegiando el ladino, que es esta versión del español que siguen hablando los sefarditas después de la partida de España. En algún momento volverá. Es la diáspora intelectual. Es la diáspora intelectual. Bejar define su identidad cubana de esta manera. Ella dice: soy judía porque soy cubana. Haciendo un enlace que a mí me parece muy problemático. Ella nace en Cuba porque sus padres se conocen en Cuba, la madre es hija de polacos judíos, el padre es hijo de turcos, ¿no? Judíos. Pero lo problemático de esta afirmación, hay varios niveles problemáticos. El primero es que ella elige a Cuba como refugio del nazismo, que en realidad Cuba no lo fue, como no lo fue casi ningún país latinoamericano y definitivamente no lo fue Estados Unidos. O sea que esta llegada de los abuelos maternos a Cuba en 1920 se transforma retrospectivamente en un refugio, pero no fue un intento de dar refugio. De la misma manera que en el momento en que sus abuelos quieren entrar a Estados Unidos, y esto sí ella lo resalta, llegan a Cuba porque no pueden entrar a Estados Unidos. Se desdibujan las diferencias entre los exilios y se despolitiza el exilio cubano. Y esta es una de las cosas que me interesaría hablar después, o sea, con ustedes, que es el tema de que la revolución aparece como un telón de fondo, como lo es en Malí. En su introducción al... Perdón. Te puedo sugerir que la próxima vez no me las palabras. Sí. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a mostrar unas escenas del cual voy a concluir. Y en realidad lo que pasó es que cuando yo llegué todavía me faltaba una leída, pero me entusiasmé con el café y este es el documental tiene un epígrafe que ubica, ya desde el principio ella ubica este tránsito de los judíos desde España hacia África, diferentes lugares de África y Asia en 1492 y después el pasaje a Estados Unidos. O sea, el español como idioma se rescata dentro del discurso del multiculturalismo en Estados Unidos. Madre, cuando te parió y te quitó al mundo,
hablar primero, como ustedes ven, tiene una calidad visual muy atractiva y la música es maravillosa, la mayoría son canciones sefaradíes arregladas por el hermano. La perspectiva de ella como protagonista, ella cumple 4 roles en la película. Por un lado es la directora, por otro lado sabemos que es el ojo invisible, el eye del que hablaba Johannes Fabian detrás de la cámara, ¿no? Por otro lado, como protagonista siempre la vemos en este perfil, o sea, ella de alguna manera hay como una ilusión de cierta presencia nuestra, pero ella nunca nos habla directamente, como esta tematización de las identidades partidas, del split identity, ella en algún momento lo llama la identidad cortada, aparece en el 3/4 perfil que se usa constantemente. Hay una cuarta Ruth, que es la Ruth Ruby, que es la niña. Aparece una serie de fotos de niña de ella antes de partir de Cuba, y un contrapunteo que aparece al final entre la Ruth y la Ruti, unos músicos en el malecón cantando esto sobre Ruti que se fue, pero no pudo elegir y ahora vuelve a cada año, pero se tiene que volver a ir. Y hay una quinta Ruth que es la que más me vuelve loca, yo creo que es la antropóloga que analiza su propia película. O sea, ella ha escrito varios artículos sobre esta película. Entonces es como hay una proliferación de esta subjetividad de ella, porque además si ustedes se fijan en esta descripción de la cubana americana que busca sus raíces sefarditas, entonces de alguna manera cuando hablábamos antes, ¿para qué se regresa? Entonces, ¿qué significa regresar para buscar una identidad judía a Cuba? ¿No? Eso también la Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, busca otro amor, ajarba otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. El malecón. No hay lugar como él en el mundo, al menos para aquellos cuyo destino fue nacer en Cuba. Cuando yo era niña vivíamos cerca del malecón y mis padres me llevaban a pasear por él. No recuerdo aquellos paseos. Nací en La Habana. Mis padres dicen que fui una niña feliz en Cuba. Ojalá recordara algo. Los padres de mi madre eran judíos ashkenazí de Polonia y Rusia y hablaban yiddish. Ellos tenían una tienda de encajes en la calle Aguacate, en La Habana Vieja. Los padres de mi padre eran judíos sefarditas del pueblo de Silivri, en Turquía, cerca de Estambul. Hablaban ladino, una forma antigua del español, y contaban que descendían de Sefarad, que significa España en hebreo. Bueno, hasta ahí, después si quieren se las paso y las La clonamos. la repartimos por el programa. Clonada, ¿no? Bueno, Clonada. voy a y lamento esto de las páginas que seguro van a aparecer en algún lado. En su introducción al libro Autobiographical Writing Across the Disciplines, dice Belka: ¿será un accidente el deseo que arrebató a un grupo importante y variado de académicos estadounidenses entrenados en una variedad de disciplinas académicas y los llevó a escribir en modos nuevos
y significativos que rechazaban la anonimidad y la autoridad y en lugar buscaron conexión, intimidad y pasión cuando terminaba el siglo. Podrá ser que todos nosotros, en nuestras respectivas disciplinas, estábamos buscando un modo de cruzar el puente entre el siglo XX y el XXI. ¿Estábamos haciendo historia o escapándonos de ella? Yo creo que escribíamos con inocencia en nuestros corazones y que fue algo bueno, como si tuviéramos la intuición de cuánto necesitaríamos esos buenos corazones en el nuevo siglo, fin de la cita. Lo que queda por preguntar es cómo puede funcionar lo personal en la creación de visiones históricas de una región. Estas nuevas visiones críticas de las tradiciones etnocéntricas de los misioneros, antropólogos, etnólogos, viajeros, periodistas y arqueólogos que documentaron el Caribe, pareciera caer a menudo en gestos similares de transposición. En ese sentido, paradójicamente, el documental de Béjar produce una visión parcial, recortada y subjetiva que presenta en Cuba preocupaciones estadounidenses sobre la identidad, entre ellas los modos de entender la identidad judía en la cultura estadounidense. Bien, muchas gracias. ¿Y quién quiere? Efraín. Mónica, gracias por yo no conozco la película y me ha dejado con una gana inmensa de verla. Pero como no veo la bibliografía que tiene, te hago solamente preguntas o sugerencias que estoy quizás lloviendo sobre mojado, ya tú las tienes, pero estoy pensando la comparación con el libro que editó Ruth Béjar, Bridges to Cuba, y la metáfora de balsa, puente. Y lo otro es Achi Oveja. No sé si conoces, hay una otra escritora cubanoamericana judía que se llama Achi, se escribe como se pronuncia, y Oveja, pero con B de barradas. Y Achi Oveja es interesantísima, es periodista en Chicago, también cubanoamericana de origen sefardita, como puedes ver por el apellido. Y ella tiene una novela, dos novelas, pero primero tiene un libro de cuentos y una novela. El libro de cuentos es interesantísimo, se titula We Came All the Way from Cuba so you could dress like this. Y entonces tiene una novela que es exactamente lo que tú acabas de describir de Ruth Béjar. Es una mujer cubanoamericana de ascendencia sefardita que va a Cuba a buscar sus raíces. No te puedo dar el título, ¿tú te acuerdas, Iñaki? No, esa no es. Esa es la segunda. Creo que se llama así mismo, mujer cubanoamericana que sefardita. Pero la única diferencia es que Achi Oveja todo el texto está dominado por como una exploración de su sexualidad, del lesbianismo. Es lesbiana y explora identidad cubana, identidad judía, identidad latina, identidad lesbiana. Así que eso te ayudará. Sí, para cosas que no dijo que no se nos empieza. Yo creo que tengo la segunda. Un conjunto de preguntas, pero muy cortas todas. Y más que preguntas son una especie de comentarios, ¿verdad? Construido como preguntas, una serie de preguntas. Evidentemente, bueno, yo no conozco el trabajo de Béjar. Sí leí, y de hecho hice una reseña del libro ese de Bridges to Cuba, sí, que me parece un libro que tiene cosas muy interesantes, y la propuesta misma es interesante. Ahora, en el caso de este documental en particular, evidentemente un documental hecho en primera persona, bueno, a base de lo poco que vimos, también hay el fenómeno de las construcciones de las identidades como política de identidad. Eso implica la construcción, y sobre todo cuando se trata de estas construcciones que se hacen
desde el mundo académico es la construcción también de una nueva autoridad, ¿verdad? La autoridad que viene dada precisamente por representar una determinada identidad. Y en ese sentido me parece también que esta construcción de las identidades también son coartadas académicas. Coartadas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No lo digo como una cuestión malévola, sino como una forma también de legitimar una cierta perspectiva que pues, por supuesto, tiene una función determinada, incluso tiene una función democratizante, creo yo, pero que por otro lado también están construidas a base, consciente o inconscientemente, de las ventajas que se pueden obtener de la construcción de esa identidad. Esto lo estoy diciendo también en un contexto muy concreto, ¿verdad? Acabo de leer un libro de un dominicano que vive y trabaja en Estados Unidos, Silvio Torres Sayán, que se llama Intellectual History of the Caribbean, que me parece que la historia intelectual del Caribe tiene muy poco, porque es fundamentalmente la historia de Silvio Torres Sayán. ¿No? ¿Perdón? ¿Te puedo interrumpir Sí, sí, por supuesto. para decir algo? Porque yo creo que el problema, la trampa, ¿no? Es que yo no sé la motivación de Torres Sayán o de Béjar, y esto se inscribe en el género memoir que tiene tanto éxito. El problema es que desde el sitio de autoridad de Torres Sayán o de ella se transforman como en el registro, como el antropólogo, el misionero que viajaba en visita. Entonces, ahí es donde estos textos que son críticas feroces contra el modo de hacer antropología, en el caso de ella, por ejemplo, nuevamente crean como estas visiones que tienen mucho más que ver con el yo que con una relación de algún tipo con el espacio. Sí, bueno, por eso te decía que, por eso quería contextualizar, ¿verdad? Sí. El comentario que estoy haciendo, porque realmente como desconozco el documental de Béjar, no puedo decir nada sobre el particular, pero sí lo estoy conectando con esta lectura reciente, porque estoy en proceso de hacer una reseña, ¿verdad? Y parte de lo que estoy diciendo es que uno de los problemas con el libro de Silvio Torres Sayán es el título. O sea, cuando el título de un libro es lo que uno espera encontrar en ese libro. Cuando yo empiezo a leer el libro, me percato de que pues, eso no es una historia intelectual del Caribe, tiene elementos, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es que si se hubiese llamado de otra forma, pues quizás la mayor parte de mis opciones no tendrían ningún fundamento, pero el problema es que se llama como se llama. Pero por otro lado, también pensando más allá del problema del título, de quién se lo puso, de cómo lo pusieron, me parece también que está esta cuestión de cómo se construyen, de esta política de la identidad, que en el mundo académico norteamericano pues también tiene la función de crear ciertos espacios que son muy legítimos desde cierta perspectiva, pero también crear una serie de espacios que también implican pues, una serie de ventajas académicas, y la cuenta de cheque crece y todo lo demás, y esto es muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Viéndolo desde esa perspectiva, pero que también habría que tomar en consideración esos elementos a la hora de poder evaluar, criticar este tipo de propuestas, ¿no? En el caso de Béjar, me parece que eso, por los pocos elementos que conozco, a base de lo que nos han presentado, de que hay como un intento de construir una especie de identidad in extremis, ¿verdad? O sea, es la marginalidad de la marginalidad de la marginalidad, ¿verdad? Porque eres de origen judío sefardí, expulsado de España, que después además tienen que emigrar, que no pueden entrar a Estados Unidos, que entonces también después tienen que emigrar nuevamente de Cuba, y entonces allá en Estados Unidos entonces también son marginales, porque son marginales de los marginales de los marginales. Entonces, repito, me parece que es como el rejuego, ¿verdad? De esa idea de la identidad que siempre se encuentra en el margen, ¿no? Y si mira la inscripción, o sea, esto es muy claro, la superposición de imágenes y la inscripción, cómo fusiona el mapa de la península ibérica con el hebreo. Pero yo creo que un poco, siguiendo la línea de la marginalidad, entronca un poco con lo que hablábamos antes de la problemática de los discursos binarios y de la multiplicidad de discursos, es decir, que no hay un otro solamente, sino que hay muchos otros. Y entonces yo creo que ahí es donde intentan aferrarse este tipo de textos, ¿no?
de decir, bueno, para definirme yo no puedo decir con relación a un otro solamente, sino que hay muchos otros. Pero, O sea, ¿sabes que cuál yo me es tengo el que problema? decir. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Lo que a mí me preocupa de esto es que entonces no hay ninguna capacidad de ningún tipo de intervención política. O sea, en realidad tú puedes hablar solamente desde la silla de Esa es la problemática, y por eso nos encontramos con miembros del propio grupo que no se sienten representados. Y tenemos el caso de Richard Rodríguez, que está completamente denostado por el movimiento chicano. Y usted me está contando su historia particular, yo no me siento reflejado. Yo no soy el scholarship boy, yo no soy ningún poster boy. Entonces no me haga usted a mí su autobiografía en plan de grupo biografía, si queremos, porque yo no me siento responsable, yo no estoy representado, yo no tengo voz ahí. Y la crítica que se hace de toda esta gente, que tratamos el tema desde la torre de marfil de la academia. Pero creo que por eso es interesante los cinco narradores que distinguiste ahí, porque esa propuesta de los chicanos y de la posición de Richard Rodríguez parece que todos los múltiples otros son excluyentes, no puede ser uno a la vez que otro, pero aquí los cinco son ellas. O sea, es un poco la idea que buscaba Grisao, ¿no? De que no tenemos que ser, reconoce que hay muchas cosas, pero no tienes que ser una cosa u otra, sino puedes ser varias a la vez, dependiendo de maneras simultáneas, ¿no? Entonces aquí ella tiene cinco voces dentro de su voz narradora, ¿no? La directora, el ojo detrás de la cámara, la mujer, la niña, los personajes cinco. Yo creo que esa interrelación. Eso por ahí creo que le dicen Dios, ¿verdad? Claro, porque también Pero es interesante como una propuesta. el problema que hay es ese, ¿no? Que por un lado, porque además esto de hablar desde el espacio de lo personal, que viene del feminismo, de los estudios coloniales, está muy bien, pero en este caso a mí me parece que hay hasta una saturación del yo, ¿no? Porque además es un yo tramposo, que me habla de todos lados, pero no me mira. Entonces no te dice nada al final, o sea ¿cómo se ve eso? O sea, no la vimos, ¿cómo se tejen todos esos? Yo creo que este primer espacio, que es el cuanto espacio geográfico que es el de Cuba, es el más interesante. Después, las vueltas por Estados Unidos a mí me parecieron menos interesantes, porque además yo creo que el tema de estos documentales es que son sistemas de citas, y estas imágenes son preciosas, entre otras cosas, pues son citas de imágenes tradicionales. Lo mismo que las canciones, o sea, me parece que funcionan en base a la cita, o sea que, y que son atractivas, pero encima tiene una narración, ¿no? Tiene una narración, que es la narración personal, y que a mí personalmente toda la parte cuando ella vieron la dedicatoria al padre que aparece sobre la foto de ella con el padre, que el padre no quiere volver, y hay una identificación, se podría hacer un análisis psicoanalítico, una identificación muy fuerte con el padre, porque también la identidad que se elige a retratar en esta película es la del padre, la identidad sefardí de los cantos. Pero a mí me parece que de alguna manera hay ciertas aristas que ella conoce que no presenta porque entonces dejaría de ser un filtro de tuya, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los textos que ella tiene habla de su naturalización en Estados Unidos, y la empleada que la atiende le sugiere que se saque el segundo nombre, que es un nombre yiddish que le pusieron por la abuela que sí mataron en casa, la abuela que se quedó en Polonia. Y a mí me parece que eso es una metáfora muy fuerte de lo que se pierde, y que no aparece aquí de la misma manera que aquí. Tanto Cuba como Estados Unidos son refugios. No sé, o sea, yo creo que lo que parece, lo que ella quiere presentar es esta identidad múltiple, de no sentirse en casa en ningún lado, que creo que es algo que citó también Viñal, y esto de no me siento en casa en ningún lado. Pero sin quitarle legitimidad, me parece que también ella tiene un manejo autoritario que
posición política en todo esto, hay una posición muy política. Lo único que yo creo que uno se busca la posibilidad de una otredad que le convenga y para hacer un discurso. Y estoy pensando en el caso de Richard Rodríguez, cuando Richard Rodríguez niega la posibilidad de su otredad como chicano, pero acepta la otredad como gay. Y porque esa otredad como gay le permite ser otro dentro del mundo, ser otro cómodamente dentro del mundo dominante. Ser chicano a él no, el mundo dominante no le es cómodo, porque él quiere pertenecer al grupo dominante. Y ser chicano no le permite una comodidad dentro de ser otro dentro del mundo dominante. Pero ser un hombre gay sí se lo permite. El mundo dominante, dentro de la cultura dominante, hay una aceptación dentro de eso. Entonces son políticos. Y a mí me parece que, yo no, como digo, no conozco este trabajo de Béjar, pero Rodríguez termina siendo más político por supuesto, que muchos otros chicanos. Claro. Y el otro tema que estamos hablando dentro del uso del multiculturalismo de Estados Unidos, o sea, este tipo de tomas de posición no tienen sentido fuera de ese contexto. Entonces me parece que también eso es algo para tener en cuenta. Y que recientemente ha habido una explosión, especialmente en Nuevo México, de exploraciones arqueológicas y de DNA rescatando herencias judías dentro de los chicanos. Y entonces hay un movimiento dentro del movimiento chicano por encontrar sus raíces judías. Sí, en Nuevo México. En Nuevo México. Y hasta el siglo XVI, o sea, buscan. Y han encontrado inscripciones hebreas en viejos edificios de origen español. Y ahí está un sacerdote que se ha hecho la prueba del DNA y él después se incorpora textos judíos en la misa Y aquí como forma de declarar su chicanismo. O sea, chicanismo y judaísmo ahora se funden en eso. En Veracruz hay un grupo afro converso judío que funciona en Jalapa. Que debe venir por Jamaica. Y los rasta. No sé muy bien, pero que son reconocidos. Portugueses, sí, exacto. Por los portugueses entonces que vienen. Pero yo creo que además estas definiciones de los judíos son definiciones norteamericanas también. O sea, que no son definiciones que funcionan en otro lado, sino que tienen que ver con una manera de performatividad de las identidades que es norteamericana y que además los norteamericanos, o sea, que hay un discurso sobre los judíos que es hegemónico, que desde el Holocausto está centrado en Estados Unidos, ¿no? Y que tiene que ver con prácticas de Estados Unidos, porque una de las cosas que ella muestra, ¿no? de Cuba es la falta de antisemitismo, por ejemplo, o la situación de su familia en Cuba, pero una de las faltas más fuertes, o sea, cuando ella dice que ella va a explorar la identidad sefardita en Cuba, ella no la explora, o sea, tiene una revista norteamericana que pregunta cuándo llegaron, de dónde venían, y eso en realidad esta película no lo contesta. Y como veo que todos tenemos algo, ella quería comentar algo, ¿verdad? Yo quería hacerte, pero bueno, voy a tratar de ser como más breve, porque en relación con lo que dices y con una serie de preguntas que vos planteaste, que tenían que ver sobre todo con esta cuestión del viaje, ¿no? Y del cuestionamiento del viaje. Ella en un momento abre diciendo algo así como ojalá recordara algo, ¿no? Creo que esa es la frase que pone. Y en realidad lo que plantea es una especie de, vos decías al principio, viaje como regreso, ¿no? En realidad viaje como un regreso para reconstruir un recuerdo del que carece, pero que en realidad es un relato que le hicieron los padres y que se confrontaría con esas fotos de ella cuando es chiquita, que se la ve además como absolutamente feliz, ¿no? Y las preguntas que tenían que ver con un lado es cómo es esa contraposición entre la antropóloga que desea ese recuerdo y desea esa felicidad y vuelve en busca de sí misma
en las fotos, pero también en Cuba, ¿no? Y esa niña, y además en qué medida vos sostenés, en relación con esto que vimos, que este tipo de documentales critican la tradición del viaje o del desplazamiento, porque de alguna manera que estamos viendo el viaje como un regreso a un lugar que se desea, que se extrae y que parece como un tanto paradisíaco. En ese sentido vos hacías un comentario al principio que tenía que ver con la cuestión de la revolución como telón de fondo, ¿no? Y acá pareciera, por todo lo que vos comentabas y por lo que vimos y por lo que decían, que hay tal multiplicidad de conflictos expuestos en la película que, la revolución es como el acabose ya no puede sostener más conflictos, porque además en un momento ella dice, para papi que no quiere volver, ¿no? Y en realidad después empieza a contar que la madre viene y el padre viene de la parte de Turquía donde hablaban ladino, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que se planteaba es, para papi que no quiere volver, ¿a dónde? Que tiene tantos lugares para volver y que en realidad no quiere y no puede volver a ninguno. Y ahí también ella partiría de algún modo de la idea de que ella desea volver, pero también está esta idea de que puede no desearse volver, porque en realidad en el fondo siempre está la imposibilidad de volver, en este caso ligada a la infancia, ¿no? Y lo último, y acá cierro con las preguntas, tenía que ver con esto que planteaban de la identidad y de la alteridad y de los múltiples roots que hay, ¿no? Porque vos decías que había como 5 roots. Y a mí me parece, por lo que vos exponés, sobre todo porque yo el documental no lo vi, que lo que está, como vos decías, subrayado, exacerbado es el yo, pero no veo tan claramente que esté subrayada la multiplicidad del otro, más bien, por lo que vos decís, de todas pareciera como que el yo ocupa todos los lugares de enunciación posibles, ¿no? Y que incluso habla por el padre, y habla desde el lugar del padre, vos decías, hace el camino que el padre no quiere hacer, o sea, que ocupa un 6º lugar, y además de eso, mira, pero no mira al espectador, o sea, te mira como de costado, te ofrece la película pero no te incluye. Entonces, no sé si a mí me queda tan clara esta multiplicidad de alteridades, pero sí multiplicidades de primera persona, digamos, ¿no? Claro, pero yo creo que es eso, que como antropóloga ella no va a estudiar al otro, sino que se va a estudiar a sí misma. O sea, y por eso es tan respetuosa con el otro que a veces hasta quisieras que el otro pueda hablar un poco, o sea, que tenga un poquito de lugar. Claro. Yo creo que eso es que en realidad, porque ella en algún momento en uno de los múltiples artículos que escribió sobre la película cuenta que uno de sus proyectos iniciales era hacer un estudio sobre los judíos en Cuba y otro era hacer un estudio sobre los judíos norteamericanos que van a Cuba a ver estos judíos que están desapareciendo supuestamente. Entonces, ella aquí no se quiere poner en rol de antropóloga, sino de auto-antropóloga. O sea, ella hay múltiples, como decís, múltiples lugares de enunciación del yo, pero todo lo demás queda como telón de fondo. Entonces, la duda es cuál es la función de Cuba en esto. Especialmente porque el documental es leído muy a menudo como un documental sobre Cuba, cuando realmente Cuba es el telón de fondo, es lindo, pero y la vuelta a este lugar imposible, este lugar inexistente de la infancia, del recuerdo, de la exploración de las fotos, de los juguetes infantiles, la vuelta con la nana, o sea, hay toda una posición muy o sea que me parece que en contrapartida al antropólogo, que antes desaparecía completamente, ella está tan presente que a veces cuesta ver todo lo demás. Entonces, lo que a mí me cuesta de esto es pensar, bueno, ¿cuál es la relación en un día como hoy que estamos hablando de visiones históricas de la religión? ¿Cuál es la relación? Y existe una visión histórica, porque pareciera que lo histórico está marcado por esta incapacidad de hablar del otro, de hablar de un colectivo. ¿Y encuentra algo en lo que va a buscar? En la película aparece como encontrando algo. Claro, o
encuentra ella lo que encuentra son gentes judíos israelíes. Encuentra en Malecón, encuentra una serie de personajes muy floridos, ¿no? El que participó en la revolución, un chiquito mulato que toca los tambores y se va a Israel por la ley del retorno. O sea, encuentra... ¿Cómo? Es parte del show también, o sea, encuentra lo que quiere contar. Tiene exalta todo eso, ¿no? Y muestra las sinagogas, o sea, encuentra algo. Lo que pasa es que en algún sentido esto del self, ¿no? del yo entero no se encuentra porque